La sostenibilidad fiscal tiene un principio, y quiero empezar con eso para iniciar la presentación. No podemos olvidarnos, y se lo repetía yo a los representantes de estas misiones, que eran misiones de África, Asia, Europa del Este y América Latina, que el ser humano en condiciones de dignidad humana es el principio y el fin de las funciones del Estado. Lo primero que se hizo fue hacer un análisis sobre cuál es el entorno económico del país, que no es un complejo, no es un entorno fácil. Tenemos que partir primero de que El Salvador es un país que tiene ausencia de commodities. Yo comentaba hace poco que la ausencia de commodities tiene una ventaja y una desventaja. Una ventaja es que obviamente no se depende de los ingresos ni del petróleo ni del cobre, como el caso de Chile o algunos otros países, ni del petróleo como el caso de Colombia o de Venezuela, ni del carbón, y obviamente eso no genera una dependencia estructural de commodities. Pero tiene una desventaja: los únicos recursos son los ingresos corrientes de la nación, y eso ya de por sí define condiciones estructurales complejas para el país a nivel de ingresos. La unificación monetaria es sin duda un reto para cualquier economía, y es un reto desde el punto de vista de los precios relativos. Lo vivió Grecia recientemente, es decir, no hay política monetaria, no hay posibilidad de generar condiciones competitivas, digamos, habida cuenta de un manejo artificial de los precios relativos vía devaluación de la moneda local. Luego, eso que implica que toca generar unas condiciones de productividad que deben ser superiores a las de la región o deben ser superiores a aquellas de los países que producen los mismos bienes y que se comercian en el mercado internacional para poder dinamizar sectores de la economía. Hay un agotamiento del modelo económico. Hay que preguntarse necesariamente si el modelo económico, y es una realidad y lo que hemos encontrado en el análisis, que el modelo económico salvadoreño está agotado. Algo que han hecho las economías más sólidas del hemisferio para poder tener un crecimiento económico sostenido es haber generado y creado comisiones que definieron el modelo económico hacia donde debería ir el país. Lo hizo Colombia, lo hizo Chile, y han logrado mantener una senda de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, definiendo unos sectores que son los que jalonan la economía y que son sectores fuertes que pueden sostenerse en el tiempo y que pueden generar empleo y pueden generar crecimiento y pueden generar obviamente ingresos tributarios para la nación. Es el momento de preguntarse si el modelo económico planteado en El Salvador tiene que ser redefinido, y eso implicará que tendrá que pensarse en una comisión que defina cuál debe ser el nuevo modelo económico que debe asumir el país. El mercado de trabajo es un mercado deprimido. Las condiciones, y lo discutía yo hace poco, en esta semana pasada en Washington, en estas discusiones técnicas, la migración no va a detenerse mientras que los países no generen las condiciones necesarias para la población para poder obtener trabajo y para poder garantizar condiciones dignas de vida en sus respectivos países. Eso implica obviamente, y está conectado al modelo económico y a cómo este modelo económico permite jalonar la economía en el mediano y en el largo plazo. Y la inversión pública en este escenario, si tenemos un mercado, obviamente un modelo económico que se ha agotado, si tenemos un mercado de trabajo deprimido, si tenemos unas condiciones estructurales complejas, obviamente la inversión pública del Estado está atrapada en una crisis fiscal permanente. Un Estado que vive solo de los ingresos tributarios, que no puede hacer una planeación en el mediano y largo plazo de inversión, y que obviamente eso le genera una condición permanente de unos bajos niveles de inversión. Si miramos un poco la fotografía del país en materia de indicadores, tenemos que el crecimiento del PIB sigue en tasas de 2 a 2.5%, cuando el promedio hemisférico ha sido del 3.5%, con una brecha todavía que sigue siendo de un punto del PIB. La inversión privada sigue en niveles de 11.9%, cuando el promedio hemisférico es del 22%. La carga tributaria es del 15.1%, cuando el benchmark regional está en el 18%. La deuda, obviamente, habida cuenta, y es importante entender cuál es la razón de la deuda. La debilidad en materia de ingresos. Obviamente, en este escenario entendemos que los ingresos tributarios, el análisis que se efectuó,
observan cómo el impuesto al consumo sigue siendo superior al impuesto de renta y se sigue dependiendo en una gran parte en los ingresos corrientes del impuesto al valor agregado. Particularmente, la misión técnica financiada por USAID desarrolló todo un plan de choque contra la evasión este año, y ese plan de choque, y fíjense lo clave de esto, ese plan de choque contra la evasión permitió aumentar en los 10 primeros meses de este año la recaudación en 0.5 puntos del PIB, pero se ha tenido una caída sensible del IVA de importación. ¿Eso qué implica? Que ese 0.5 de crecimiento del PIB fue arrastrado por la caída del IVA y ha quedado solo un aumento en la recaudación de 0.3%. El IVA sigue siendo uno de los que tienen un mayor aporte entre los ingresos corrientes de la nación. Y en ese sentido, la inestabilidad de los ingresos debido a las tasas de evasión, debido a la dependencia económica, debido a la inexistencia de un impuesto como el impuesto al patrimonio, el impuesto predial que establece, el impuesto predial es uno de los elementos más importantes en algunos países del hemisferio que permite que las municipalidades puedan generar recursos propios. Hace poco se terminó un estudio de FODES. Cerca de 160 municipalidades viven fundamentalmente de FODES. El FODES tiene una estructura en la gestión municipal, tiene una estructura que hay que modificar, es cierto. Pero las municipalidades siguen siendo una carga muy fuerte para las finanzas del Estado. El control tributario y el cobro de la deuda tributaria son un reto para la administración tributaria, para la gestión de recursos de la nación. Mientras que el cobro de la deuda sigue siendo un cobro de la deuda judicial, obviamente eso desincentiva el cumplimiento fiscal en la medida obviamente en que los procesos de cobro de la deuda siguen la vía judicial y muchos de ellos, cuando se van a cobrar efectivamente, cuando se inician los procesos ante los tribunales, ya los deudores finalmente han ocultado sus bienes o han transferido sus bienes, y los jueces desestiman la causa porque obviamente no hay bienes perseguibles. Los regímenes fiscales especiales, hay que hacer un análisis de indicadores de éxito de los regímenes especiales. No hay un análisis de cuáles son las condiciones de éxito de estos regímenes. Particularmente en la mayoría de los países del hemisferio, los regímenes especiales son regímenes de exención de impuesto al valor agregado, no de renta. En el caso de Colombia, en algunos casos, en el caso de Chile, los regímenes especiales pagan una tasa que está del 15 al 10% de renta, no cero renta. Entonces hay que hacer un análisis muy importante y muy serio sobre cuáles son las condiciones de estos regímenes especiales. Obviamente se ha ampliado por 50 años los beneficios tributarios y las estimaciones no oficiales consideran que el gasto tributario está del orden del 3.4% del PIB. Tengo que tener indicadores de resultado. Si no tengo indicadores de resultado, necesariamente no sé cómo voy a formular el presupuesto, y lo que se está haciendo en El Salvador es algo que toca, y es un problema de la estructura presupuestaria de áreas de gestión, es que no tiene indicadores. No se pueden tener indicadores de resultados con un presupuesto por áreas de gestión. Hay que migrar a un presupuesto por programas. La regla fiscal. Hay que trabajar en una regla fiscal. Pero hay que trabajar en una regla fiscal consensuada y estructurada que establezca metas claras. Y yo le recomendaría que esa regla fiscal debe tener compromisos específicos, y recomendaríamos que debe tener compromisos específicos relacionados con las reformas de gasto público y con el manejo de indicadores a nivel de la gestión de las finanzas públicas. Los entes fiscalizadores sabemos que tienen que mejorar su gestión para poder realizar una auditoría apropiada de la operatoria de las entidades del gobierno. Los subsidios tendrían que ser subsidios cruzados y no subsidios obviamente financiados por el gobierno. La mayoría de los países del hemisferio, y eso es lo que demuestra el estudio, la mayoría de los países del hemisferio tienen subsidios cruzados, es decir, los niveles de más altos ingresos de la población subsidian a los niveles de ingresos más bajos de la población. El gobierno puede cargar parte de los subsidios, pero tienen que ser unos subsidios muy acotados
muy definido. La práctica internacional fundamentalmente muestra la existencia de un sistema de subsidios cruzados. Cuando uno mira ese aumento del 34% de la carga tributaria, observamos que desde el 2004 al de la deuda, del 2004 al 2016, se ha generado un incremento importante en la carga de la deuda, con un aumento en el gasto social. Eso es importante. Pero esos subsidios finalmente tienen que ser reevaluados y tienen que ser ajustados. Se han efectuado ajustes importantes en los subsidios, pero hay que moverse hacia un sistema de subsidios cruzados. Los imperativos frente a un gasto desfinanciado. Ese es un reto. Vamos a ver las cifras de ingresos, de lo que es los ingresos corrientes, lo que es el presupuesto votado, el presupuesto modificado y el presupuesto ejecutado. La matemática no funciona. No puedo estar recaudando el 15.1 y gastando el 21.5. Y un sistema nacional de inversión que tiene que ser modificado y tiene que ser reformado. No existe un banco de inversión. Obviamente la inversión tiene que estar estructurada y tiene que estar orientada a resultados en un marco programático, en un marco de un presupuesto por resultados que le permita finalmente al país invertir en las zonas y en los proyectos que necesita, pero además un sistema nacional de inversión que controle no solo la inversión del gobierno central, ese sistema nacional de inversión, como ocurre en Perú, como ocurre en Colombia, como ocurre en Chile, tiene que ser controlado. A ver, entiéndame en este sentido de controlado. Tiene que ser manejado por un sistema de gestión de planeación que se maneje desde el gobierno nacional, respetando la autonomía de las municipalidades. La municipalidad puede enviar los proyectos de inversión, pero tienen que obedecer unos parámetros y a una metodología de planificación, porque no podemos seguir financiando con el FODES operaciones e inversiones que no le están golpeando al bienestar de la población. Los indicadores de rendición de cuentas para mejorar, los indicadores de rendición de cuentas son muy débiles, pero son muy débiles porque la estructura del gasto es una estructura débil, porque nuevamente bajo un presupuesto basado en áreas de gestión es muy difícil poder establecer indicadores de resultado. No se puede, no se tienen indicadores claros, y esos indicadores de resultados son fundamentales para la rendición de cuentas. Luego hay que modificarlo, hay que garantizar, y aquí creo que es importante el trabajo de la Asamblea con el gobierno para que finalmente en enero del 2018 se pueda colocar en producción y se pueda entrar en la operatoria del nuevo sistema de gasto público, que implica un nuevo sistema de contabilidad, un nuevo sistema de tesorería, un nuevo sistema de presupuesto, y obviamente ya se está colocando en producción el sistema electrónico de compras públicas. Yo voy a hablar de el último punto. La contabilidad del gobierno va a cambiar. El actual sistema de contabilidad del gobierno tiene retos importantes. En la última reunión que tuvimos con los directores AFI de todas las instituciones de gobierno, manifestaron preocupación seria, y está dentro del documento, porque el sistema contable tiene deficiencias. Tiene deficiencias porque el sistema de contabilidad es un sistema de caja, no es un sistema del devengaje. Y obviamente el registro efectivo e inmediato bajo el principio del devengado de los derechos y de las obligaciones del Estado no es exacto, no se hace en tiempo real, y hay rezagos en el registro contable. Eso tiene que modificarse. Este es el comportamiento de la deuda. ¿Cómo ha ido subiendo desde el año 2005 hasta el año 2015? De un 45.2 a un 64.2, 20 puntos de PIB. Pero en este escenario, y nuevamente yo sí quiero que todos tengan claro, y el país tiene que tener claro, modelo económico rezagado, con una estructura de finanzas que tiene que mejorarse, con un sistema de pago de contribución que debe mejorarse, genera un crecimiento de la deuda en el tiempo sostenido. Este es el pago de la deuda sin financiamiento que tiene el gobierno en este año.
A septiembre del 2017 el saldo es de 1.040 millones. Si no se honra, y esta deuda está desfinanciada, no está presupuestada entre los ingresos corrientes del 2017, del 2016, y les aseguro que no estará financiada dentro del presupuesto del 2017. La única posibilidad de resolver esto, obviamente, va a ser con deuda, no hay otra posibilidad. ¿Qué pasa con un default? Lo primero que ocurre con un default es la pérdida de confianza en la capacidad del Estado. Una pérdida de confianza en la capacidad del Estado de los ciudadanos, de los organismos multilaterales, de la banca multilateral, del sector privado. Inestabilidad política, obviamente, porque entrar en un default de 70 millones de dólares, uno diría, bueno, son 70 millones de dólares, es una cifra importante. Pero esa pérdida de confianza en la capacidad del Estado lleva a una inestabilidad política importante de los asociados, porque lo que están pensando es que el Estado ya no es capaz de cumplir con ese principio constitucional de garantizar la vida del ser humano en condiciones de dignidad. Y obviamente eso lleva a una caída en la calificación de riesgo y aumento de los intereses. Hace mes y medio estuve reunido con el viceministro de Hacienda de Argentina y me decía que Argentina, 15 años después del default, está pagando intereses sobre la deuda del 12%. Argentina, un país con un PIB enorme, un país con un sector económico de punta, un país con commodities, 12% anual. Y yo les comentaba hace poco también a la diputada Norma y al embajador Ravena y al embajador Amén, le decía, miren, llamé hace 2 semanas al tesorero general de la República Argentina y lo saludé, estamos discutiendo algunos temas técnicos, entonces le digo, ¿cómo sigues? ¿Cómo van las cosas? Me dicen, aquí sobreaguando, o sea, estamos sobreviviendo 15 años después del default. Y yo he seguido porque estuve en Argentina en el periodo del default, porque tengo amigos cercanos en el Ministerio de Finanzas y porque cada año viajo a Argentina por razones de trabajo algunas veces, la mayoría de las veces. Argentina no ha logrado todavía recuperarse del default. ¿Cuáles son las recomendaciones que se plantean en el corto plazo y en el mediano plazo? Miren, hay que financiar la deuda. No hay otra posibilidad. Ahora, obviamente, hay que financiar el pago de la deuda y hay que llegar a un acuerdo fiscal elevado a la categoría de ley. Es indispensable. Hay que ajustar y hay que tomar medidas de déficit, pero entendidas esas medidas de déficit que deben sostenerse con un compromiso de reestructuración y de reforma de todo el sistema de gasto público. Y con un apoyo en las reformas tributarias que tiene en este momento la Asamblea para poder ayudarle al gobierno a mejorar la recaudación.